Por supuesto, nos oponemos a esta moción por dos razones, una razón legal y una razón constitucional. Y me gustaría abordar primero la razón legal, basándome en el principio generalmente aceptado de que si se puede evitar un tema constitucional, se debe fundamentar en razones legales. Y el estatuto aquí es el 19-1150, que, como dijo el señor Waters, prohíbe usar su testimonio en otro caso penal. Así que nos preocupa qué constituye el mismo caso en comparación con otro caso. A las 10:23 AM en esta audiencia, el señor Waters, de pie en este podio, dijo, cito, "Este es un caso nuevo". Esa fue su declaración en nombre del Estado sobre una moción diferente. Dijo, cito, "Este es un caso nuevo". Ahora, para los fines de esta moción, se convierte de nuevo en el mismo caso. La postura de la defensa es que un juicio de novo es otro caso, que esa es la conclusión lógica y racional del estatuto. Eso. El propósito del estatuto es proteger la capacidad de un acusado de testificar en un caso penal sin una renuncia amplia e irrevocable a sus derechos de la Quinta Enmienda. El Estado, hasta donde puedo decir, sostiene que el número de la acusación determina si este es otro caso o no ocurrió nada sustantivo en el caso, y señalaría que no hay ni un solo caso en el que, con un juicio de novo debido a un error de un funcionario estatal, no de la Fiscalía, pero ciertamente de un funcionario estatal, que eso constituya una renuncia irrevocable a los derechos de la Quinta Enmienda del acusado. Ya sabe, Tucker es el caso más cercano. Como admitió el señor Waters, realmente no aplica a la nueva sentencia sobre la misma condena. Aquí estamos teniendo un juicio de novo y todo es nuevo. Como el tribunal acaba de repasar con todas esas otras mociones, es un caso nuevo. Incluso la orden de protección tiene que rehacerse. Todo es nuevo, todas las mociones in limine tienen que rehacerse. Lo único que es eterno y no puede cambiarse del juicio anterior es la decisión de un testigo de declarar. Esa renuncia a la Quinta Enmienda es lo único, según este Estado, que no se renuncia. Para efectos del estatuto, de repente se convierten en el mismo caso. Y antes de llegar a la inconstitucionalidad de eso, como sabe su señoría, presentamos una moción para desestimar la acusación poco después de esta moción. Fue en respuesta a esta moción. Si el Estado es un argumento de reductio ad absurdum, si realmente vamos a tomar la postura de que no es una cuestión sustantiva si este es el mismo caso o un caso distinto, bueno, si son los números de la acusación bajo thrift, claramente cumplimos con el estándar bajo thrift para la desestimación de la acusación. Ahora, ¿eso es una pérdida de tiempo para el tribunal? Yo diría que sí, porque simplemente irán ante un gran jurado y volverán a acusar. Ya sabes, eso es. Pero si vamos a darle importancia sustancial a los números de la acusación, los números arbitrarios de la acusación, bueno, pues el gran jurado. Tenemos testimonio del primer juicio de que se presentó ante el gran jurado. Evidencia que el Estado admitió en su argumento final de réplica que era incompetente, lo cual el testigo también admitió que era incompetente. Tenemos, si revisan esa moción tan extensa de sanciones que aún está pendiente, es una reclamación plausible de mala conducta. Quisiera señalar en thrift, la Suprema Corte sostuvo explícitamente que no hubo mala conducta, pero debido a que había un caso plausible para ello, que es la carga más baja posible, bueno, pruebas fabricadas lo serían. Es una acusación plausible de mala conducta. Bien, ¿es perjudicial? Bueno, sería la única prueba directa que vincula al acusado con el crimen, la única prueba forense directa, algo que probaría su culpabilidad. Eso debe ser perjudicial. Así que cumplimos con los requisitos de thrift. La acusación debería ser desestimada. Deberían regresar y volver a acusar. Obtendremos un número de acusación diferente y estaremos de vuelta aquí con un caso diferente si esa es realmente su posición de que un juicio de novo no es otro caso. Y esto es solo un argumento estatutario. Por supuesto, también hay un argumento constitucional y ese es el argumento de Harrison que sostiene que porque él estaba testificando para abordar pruebas que se determinó que eran inadmisibles, su renuncia a la Quinta Enmienda no puede ser sostenida, ya sabes, sostenida en este nuevo juicio. O sea, eso es precisamente lo que resolvió Harrison, claramente, y también en Simmons, que fue una audiencia de supresión. En ese caso, Alwyn testificó en una audiencia de supresión y decidió hacer valer ese derecho de la Cuarta Enmienda en una audiencia de supresión. No estás obligado a renunciar a otros derechos constitucionales. La jurisprudencia lo ha sostenido claramente y su señoría indicó que ha investigado mucho sobre esto.
que un testigo no puede ser obligado a renunciar a sus derechos constitucionales para abordar pruebas inadmisibles. Y creo que el señor Waters está de acuerdo con eso, y que la disputa es si él estaba testificando para abordar las pruebas de los delitos financieros. Pero como nuestra moción de respuesta, ya sabes, con muchas citas y citas textuales, eso fue preservado explícitamente. Sabes, en Harrison solo era una inferencia. En este caso, el abogado repetidamente dejó constancia en el expediente de por qué él estaba testificando. Sabes, en la página 3 de nuestra respuesta, el señor Harpulian dijo en ese momento, dejó constancia de manera bastante explícita que nuestro consejo sobre si debía declarar o no habría sido diferente. Si la información sobre los delitos financieros, a la que también estaba renovando, la objeción no se hubiera admitido pese a la objeción. ¿Sabes? Y el tribunal sostuvo en respuesta a eso que la objeción quedó a salvo. Así que aquí estamos. Harrison prohíbe esto directamente, aunque le sugeriría a su señoría que el fallo basado en la ley sería más sencillo porque no hay razón para llegar a una cuestión constitucional. Este es otro caso, como acabamos de decir una docena de veces al discutir mociones anteriores. Gracias. Gracias, su señoría. ¿Alguna respuesta, señor Waters? Muy brevemente. Su señoría. Primero que nada, acabo de recibir esto del asesor jurídico de SLED, que hubo un 300 blackout que se usó en Allendale. Sin embargo, fue ingresado en IBIS y no ha habido pistas ni coincidencias sobre eso. Eso es lo que me acaban de informar. Eso es, volviendo a esto. Volviendo a la moción anterior. A la anterior, donde fue el 300 blackout. Y averiguaré más, pero... Se dice que fue utilizada en otro asesinato en Allendale o en algún lugar así. ¿Entiende eso, señor Grave? Está bien. Sabes, a veces una idea realmente novedosa es levantar el teléfono, llamarse y hablar. Eso es lo que solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Solo llama y pregunta si tienes una duda. Y si tienes un problema con eso, estoy más que feliz de resolverlo por ti. Odio que tengamos que hacer esto en la corte. Sí, lo odio. Es más fácil ahora que pueden enviarse correos electrónicos si no quieren hablar entre ustedes. Pueden simplemente enviarse un correo y decir, oye, ¿supiste de esto? Nunca he dejado de contestar una llamada de estos caballeros. Me encanta hablar con ustedes, sí. Señor, a mí, Sí, lo hice. él lo hizo. Así que tal vez deberías contestar el teléfono. Creo que Tal vez deberían empezar a hacerle pruebas de drogas. Pero hablando en serio, de verdad, nunca he cuestionado la integridad del señor Waters. Pero como resultado de este caso, no puedo evitar cuestionar la integridad del laboratorio de SLED y de la agencia SLED. entiendo. Pero ve lo fácil que fue para él hacer una llamada telefónica y darle una respuesta al señor Griffin. Entonces, está bien, y la respuesta es que SLED lo ingresó en una base de datos y no obtuvo coincidencias. Sacaron los casquillos del juicio de Murdoch y los compararon con los casquillos de este caso. Y eso no es lo que escuché. Eso no es lo que escuché. Y recuerda ahora, si has leído la moción de sanciones, ellos engañaron al Sire Waters sobre las salpicaduras de sangre durante meses. Durante meses, ya sabes, y la SRT, White preguntó. Y la SRT, White es una experta. Ese era el laboratorio Sweat. Y cuando hablemos de ADN en un momento... ese es el contexto en el que estamos abordando este caso porque nos mintieron. El gran jurado fue engañado por Sweat. Y a él le mintieron, así que agradezco el hecho de que llame, y yo fui fiscal durante un tiempo. Confía, pero verifica cuando trates con oficiales Bueno, de estoy policía segura que de tenían la que él información. estaría feliz de hacer eso por ti. Creo que personalmente he estado involucrado en la acusación de 7 alguaciles y varios oficiales de policía. Si tuviera alguna evidencia de que alguien fabricó pruebas intencionalmente, yo no me ando con juegos. Hay una diferencia entre el señor Hogan, discúlpame. Hay una diferencia entre errores o simples malentendidos y la fabricación intencional. Esa podría ser su caracterización, pero eso no es lo que revela la evidencia. Y obviamente eso será algo que discutiremos más adelante. Pero obviamente voy a investigar eso más a fondo. Pero IBEN es la base de datos donde registras armas, algo así como la base de datos de huellas digitales. Y luego te da coincidencias si aparecen otros crímenes. ¿Pero mostrarías si ingresas los casquillos u otras evidencias balísticas? Voy a averiguar más y a verificarlo. Y vamos a investigar esto. Pero, de nuevo, no hay... Por lo que SLED me acaba de decir, no hay pistas ni coincidencias sobre ese blackout
que se usó en el tiroteo de Allendale, pero te prometo que voy a averiguar, me preocupa qué puedo hacer. Señor Griffin, solo mándele un correo. Él lo revisará por usted. Claro que sí, ya sabe. Y bueno, si quiere algún tipo de verificación, estoy segura de que él no tendrá problema en dársela. Siempre y cuando, de nuevo, una llamada telefónica entre él y un agente que tiene interés en mantener esta condena esté bien para él. Para nosotros no lo está. Queremos ver si lo presentaron. ¿Cuál fue el resultado? ¿Hay un resultado por escrito? Nosotros, y lo que intento decirle, señor Harpelin, es que solo pregunte. Creo que él le dará justo eso. Está bien. Y en vez de lanzarle todas estas preguntas de una sola vez, solo mándele un correo electrónico y si quiere que algo se verifique, dígaselo. ¿Tiene un informe sobre eso? Entiendo que sea desconfiado. Lo entiendo. Pero si él no sabe lo que usted quiere, no puede dárselo. Seremos explícitos. Gracias, su señoría.